Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para proponerme nuevas historias y apoyarme, enlaces en la descripción. Cazadores de sombras. Las últimas horas. La cadena de hierro. De Cassandra Clare. Capítulo 11. Coronas, libras y guineas. Cuando tenía 21 años oí a un hombre sabio decir: entrega coronas, libras y guineas, pero no entregues tu corazón, regala perlas y rubíes. Pero mantén en libertad tus fantasías. Pero tenía 21 años. Y era inútil aconsejarme. A.E. Huseman. Cuando Cordelia se levantó al día siguiente, vio que había nevado durante la noche, y todo parecía limpio y reluciente. Las calles de Londres brillaban, ya que las ruedas de los carruajes aún no las habían convertido en un lodazal. Los tejados y las chimeneas aparecían coronados de blanco, y la nieve se deslizaba suavemente desde las ramas de los árboles desnudos de Curzon Street. Tembló mientras salía de la cama y se ponía la bata. Cortana colgaba de sus ganchos dorados en la pared de la habitación, la funda brillaba, la empuñadura era como una vara dorada. Pasó a su lado de camino al baño, intentando concentrarse en lo agradable que era poder lavarse la cara con agua caliente en vez de tener que romper la capa de hielo que cubría el agua de la jarra de la mesilla de noche, para así no pensar en el hecho de que la espada parecía estar mirándola, como si le lanzase un interrogante. Después de salir de la fábrica de velas el día anterior, habían tomado una decisión firme: tenían que hablarle de esa fábrica a los adultos, y también de la capa ensangrentada. Esconder esa información solo conseguiría interferir con la investigación de los asesinatos. Cordelia había pretextado un dolor de cabeza con la intención de volver a casa y no molestar a los otros, desesperada por estar sola y poder pensar en Cortana. No le había funcionado del todo. James había insistido en volver con ella a Curzon Street, donde había ido directo a Risa para pedirle remedios contra el dolor de cabeza. Risa se había pasado media tarde revoloteando alrededor de Cordelia hasta que ésta se escondió debajo de las sábanas de la cama y fingió estar dormida. Tras recogerse el pelo en un rápido moño, se puso un vestido de lana de color borgoña sobre la camisola y la combinación, y bajó a Cortana de la pared. Tras sacarla de la funda, miró el arma. En la empuñadura lucía un diseño de hojas y runas, y la espada se diferenciaba de otras por no tener ninguna runa en la hoja, solo palabras: soy Cortana, del mismo acero y tempel que Joyeuse y Durendal. La alzó, casi esperando otro estallido de dolor en el brazo. Giró cortando el aire, giró otra vez, hizo una doble finta, retrocedió con el arma en alto. No hubo ningún dolor esta vez. Pero sí una sensación extraña, un sentimiento de que algo no cuadraba. Estaba acostumbrada a que Cortana le encajara perfectamente en la mano, como si estuviera hecha para ella. Siempre había sentido una comunión con la espada, sobre todo cuando la empuñaba en una pelea, como si no dejaran de decirse la una a la otra que juntas ganarían. Pero en ese momento solo sintió silencio. Desencantada, devolvió la espada a la pared. Vamos, se murmuró a sí misma mientras se ataba los botines. Es una espada, no un animal doméstico. Sé sensata. Fue para abajo y se encontró el comedor vacío. Salió al pasillo, donde vio a Risa llevando una bandeja con un servicio de café de plata y cara de agobio. Todos tus amigos están en el salón, y el del circo se ha pasado la noche durmiendo en la banqueta del piano, la informó en persa. De verdad, Laila, esto es de lo más inapropiado. Cordelia se apresuró por el pasillo y se encontró la puerta del salón abierta. Dentro, el fuego estaba encendido. Lucy estaba sentada en el sofá de terciopelo, y tirados en la alfombra estaban los alegres compañeros: James, con las largas piernas estiradas; Thomas, comiendo gachas de un bol; Christopher, masticando feliz una tarta de limón; y Matthew,
tumbado sobre una enorme pila de cojines. James la miró cuando entró, con los ojos dorados somnolientos. Daisy la saludó agitando una taza de café vacía en la mano. Por favor, no me eches a mí la culpa. Resulta que estos jóvenes desarrapados aparecieron a una hora indecente y se negaron a irse sin infestar nuestra casa. Cordelia sintió una oleada de placer. Nuestra casa. Risa había entrado tras ella, y los chicos, encantados de ver el café, estallaron en una vehemente interpretación de, porque es una chica excelente. Matthew se levantó de los cojines para engatusar a Risa y que bailara con él, pero ésta se limitó a golpearle en la muñeca con una cuchara y salió de la habitación, con la dignidad intacta. Para vuestra información, continuó James mientras los otros se peleaban por hacerse con la cafetera, Christopher está completamente furioso porque lo dejamos fuera de la aventura de ayer y ha decidido vengarse de todos con una gran montaña de libros. Si quiere vengarse con libros, ha elegido al público equivocado, repuso Cordelia mientras se sentaba en una otomana al lado de Lucie. ¿Dónde está Anna, por cierto? Patrullando, contestó Lucie. La elegimos a ella para que le contase a la tía Charlotte todo lo que pasó ayer en la fábrica, y también a la tía y al tío, ya que están al mando del instituto mientras mamá y papá están en París. ¿Todo lo que pasó? Cordelia levantó una ceja. Absolutamente todo. Lucie sonrió remilgada. Más o menos. Les ha dicho que ayer estaba dando un paseo por Limehouse, cuando su colgante la alertó de la presencia cercana de demonios. Siguió el aviso hasta la fábrica abandonada. En cuanto entró, la atacó un demonio Uroas, al cual destruyó. Luego investigó el lugar y encontró el chal de Filomena y la capa ensangrentada. Vaya coincidencia, dijo Cordelia mientras le aceptaba una taza de café a James. Con leche y sin azúcar, como a ella le gustaba. Le sonrió, un poco sorprendida. Así son las casualidades, respondió Lucie con ojos brillantes. Entiendo que no dijo nada sobre el fantasma de Filomena. No. Bueno, de ninguno de los fantasmas. Creo que intentar explicar que Anna había tenido que vérselas con el demonio, la capa y también con el fantasma de Filomena, habría restado credibilidad, opinó Tomás. ¿Y qué hay de la fábrica? Siguió Cordelia. ¿El enclave la ha registrado? Sí, contestó Tomás, ayer por la noche tuvieron una reunión, y luego un grupo fue hasta Limehouse. Padre fue con ellos, añadió Christopher mientras se sacaba los anteojos y se los limpiaba en la camisa. Rebuscaron por todas partes, pero no encontraron nada más que un nido de uroas abandonado. Le echaron un ojo, pero nadie cree probable que el asesino vuelva, completó James. No sabemos por qué dejó allí la capa, pero es fácil pensar que no quería que lo pillaran yendo por Londres con ropas manchadas de sangre. Intentaron rastrear al asesino con la capa, pero no hubo suerte, a pesar de tener la sangre, dijo Thomas. Probablemente se la lleven a los hermanos para obtener más información. No dejo de preguntarme si deberíamos contarle al enclave lo del otro fantasma. El que nos guió hacia la fábrica, intervino Lucie que, ansiosa, se retorcía la falda con una mano. No, contestó James con firmeza. Los fantasmas hablan entre ellos. No. No hay motivo para pensar que tu caballero antiguo tuviera nada que ver con los asesinatos. Y si el enclave se entera de que los fantasmas se dirigen a ti, Luce, suspiró mientras apoyaba la espalda contra la base de la otomana. Tenía el pelo más despeinado de lo normal, y los ojos de un dorado ensombrecido. No me gusta la idea. Empezarán a tosigarte para ver si puedes conseguir que otros fantasmas se te acerquen y así conseguir pruebas. Y no todos los muertos son amistosos. Lucie se quedó horrorizada. ¿Crees que harían eso? Briestock seguro que querría, apoyó Matthew. James tiene razón.
Entonces pensemos en otra cosa, sugirió Cordelia. ¿Qué motivos puede tener el asesino? A Filomena no la conocía casi nadie, y porque alguien que tenía motivos para matar a Ponsonby o a Gladstone, podía tener algo también contra ella. Anoche, en la reunión, tu hermano Alastair dijo algo, informó Thomas de mala gana. Parece ser que lee los periódicos mundanos. Entre ellos, hay gente desequilibrada que mata por matar. Quizá no haya ningún motivo. Cuando no hay motivos o conexiones personales, y solo odio indiscriminado, puede ser casi imposible encontrar a un asesino, dijo Matthew. Pero el asesino no está siendo indiscriminado, argumentó Lucie. Ha matado a 3 cazadores de sombras. Somos un grupo específico. Los mundanos no nos conocen, así que no puede ser uno de ellos que mata aleatoriamente. Aunque supongo que podría ser alguien con la visión que mata a gente del submundo. Si fuera así, también habrían aparecido subterráneos muertos, apuntó James. En cuanto a los cazadores de sombras, nosotros matamos como medio de vida. Desde que somos niños nos ponen un arma en la mano y nos dicen, mata monstruos. Esa violencia puede volver loco a cualquiera. ¿Y qué me decís de un cazador de sombras poseído? Propuso Lucie. ¿Bajo el control de un brujo o...? No se puede poseer a un cazador de sombras, Lucie, le recordó Christopher. Lo sabes. Tenemos los hechizos protectores que nos ponen al nacer. Si Filomena volvió como fantasma para contarnos lo que sabía sobre su asesino, dijo Thomas, ¿no es un poco raro que en realidad nos contara tan poco? Miró a Cordelia como disculpándose. Lo que dijo en italiano. Cordelia se quedó paralizada. Volvió a oír la espeluznante voz de Filomena en la cabeza. Habló de cómo apuñalé a Belial. Intentó que la voz no le temblara. Quería saber por qué, si yo había hecho eso, no pude ayudarla a ella. Me preguntó por qué no la había salvado. No mencionó a Cortana. No era capaz. ¿Y si Filomena estaba equivocada? ¿Y si no era una heroína ni la verdadera portadora de Cortana? ¿Qué pasaba si la espada había decidido que ella no la merecía? Cordelia bajó la vista. Le fallé. Hubo un murmullo de voces que la contradijeron, sintió que una mano le acariciaba el brazo. Sabía que era James, sin mirar siquiera. Daisy, le dijo, somos Nefilim, no ángeles de la guarda. No podemos estar donde no sabemos que nos necesitan. No podemos saberlo todo. Yo, por ejemplo, intervino Matthew, sé bastante poco. Y yo no sé por qué estoy viendo estas muertes en sueños. James dejó su taza. Hay algo que me conecta a todo esto. Pero entendería bien que ninguno de vosotros quisiera estar involucrado. Creo que el espíritu de nuestra organización es que sí que queremos estar involucrados en lo que afecta a los demás, replicó Matthew. Y por eso deberíamos estar investigando la oniromancia, el estudio de los sueños, propuso Christopher animado. Me he traído algunos libros sobre el tema para que los leamos todos. ¿Alguno de ellos tiene escenas de amor? Preguntó Lucie. He estado trabajando en el mío. Si las tienen, seguro que son bastante inquietantes, contestó James. Estos libros son realmente interesantes, apuntó Christopher con severidad. Hay historias de nigromantes que han viajado en sueños, incluso asesinado y reunido la energía de la muerte en sueños. ¿Qué quieres decir exactamente con la energía de la muerte? Preguntó Lucie. A Cordelia le pareció que estaba un poco pálida. ¿Te refieres a lo que usan los nigromantes para resucitar a los muertos? Sí, exactamente, contestó Christopher. Hay formas de resucitar a los muertos usando un catalizador, un objeto imbuido del poder recogido por un brujo, pero la mayoría tienen que ver con el uso de la fuerza vital que se libera cuando alguien muere como energía para alzar el cadáver. Bueno,
si el asesino fuera un cazador de sombras, no le serviría para nada la energía de la muerte, comentó Matthew mordisqueando una pasta. A menos que estuviera confabulado con un brujo, supongo. Ay, no, se lamentó Thomas mientras se ponía en pie y se sacudía el chaleco. Había prometido llegar a casa a mediodía. Mis padres están como locos, y no dejan de amenazarme con pedirle a Charlotte que me quite de los grupos de patrulla si no accedo a ir acompañado. No seas bobo, Tom, recomendó Lucie. Al menos, ve con Anna. Porque si no, de verdad espero que te quiten de esa lista. Le hizo una mueca. Lo que yo espero es encontrarme con el asesino, repuso Thomas sombrío. Hasta ahora no ha atacado a nadie que se lo esperase. Pero yo pienso estar preparado. Se puso rojo cuando su frase fue recibida con una salva de vítores. Los otros también se pusieron en pie, a excepción de James y Cordelia, y estaban cogiendo los libros que Christopher había traído, discutiendo quién se iba a leer qué y haciendo bromas sobre los sueños más extraños que había tenido cada uno. El de Matthew incluía un centauro y una bicicleta. A pesar de todo, a pesar de Cortana, Cordelia sintió una oleada de felicidad. No era solo que amara a James, pensó. También amaba a sus amigos, a su familia, los planes que compartían, que Lucie fuera su hermana. Se hubiera sentido culpable de ser tan feliz, si no fuera por ese espacio hueco en lo más profundo de su corazón, ese punto pequeño y resonante que sabía que todo eso solo era temporal. El carruaje de Matthew esperaba en la acera, casi había llegado a él cuando James lo alcanzó. Matthew se volvió sorprendido, y su expresión cambió. Rápidamente al asombro, James había salido de casa con el abrigo a medio poner y se esforzaba en abotonarlo con las manos ya enguantadas. Deja que te ayude, ofreció Matthew mientras se sacaba el guante derecho con la boca. Lo metió en el bolsillo y abrochó los botones de cuero del abrigo Ulster de su amigo con toda facilidad. ¿Y qué haces saliendo a medio vestir con este tiempo? ¿No deberías estar acurrucado ante el fuego con Cordelia, leyendo sueños en los que me han perseguido y las cosas que me perseguían, de Selagner? Ese en concreto parece tener un valor informativo bastante dudoso, confesó James. Matt, no sabía que te habías mudado a un apartamento. No me has dicho nada. Matthew, que ya había terminado de abotonar el abrigo de James, pareció un poco avergonzado. Se pasó una mano por el pelo, que le caía por la cabeza como un sol despeinado. Llevaba un tiempo dándole vueltas, pero nunca pensé que me mudaría tan de repente. Fue un impulso. ¿Nada que ver con la discusión que tuviste la otra noche con Charlotte? Quizá. El rostro de Matthew adquirió una expresión cautelosa. Y vivir con Charles se ha vuelto bastante complicado. Me pongo malo cuando habla de su inminente boda. Aprecio tu lealtad, dijo James. Y por supuesto es una decisión que solo te compete a ti. Pero no me gusta la idea de no saber dónde vives. No quería molestarte, repuso Matthew con una timidez extraña en él. Nada de lo que tú hagas me molesta, replicó James. Bueno, eso no es verdad del todo. Tú eres una molestia en ti mismo, como bien sabes. Sonrió. Pero eso no significa que no quieras saber lo que pasa con tu vida. Soy tu parabatay. Lo sé. Y lo que pasa es que... Supongo que he pensado que, ya que acabas de casarte, querrías pasar tiempo a solas con Cordelia. Que había alguna posibilidad de que tu matrimonio se convirtiera en algo real. Había una expresión casi preocupada en la cara de Matthew. A James lo sorprendió, Matthew casi nunca mostraba preocupación, incluso aunque la sintiera. Quizá, pensó James, le preocupara que las cosas pudieran cambiar entre ellos por el hecho de que James fuera un hombre casado. Que su complicidad y cercanía disminuyera. Cordelia y yo solo somos amigos, dijo con más seguridad de la que realmente sentía. Sabes que estoy comprometido con la señorita Blackton. No le llega a Daisy a la suela de los zapatos, bufó Matthew,
pero luego pareció horrorizado ante sus propias palabras. Discúlpame, no es cosa mía en absoluto. Tengo que volver a mi apartamento, antes de que meta más la pata. James se quedó un poco sorprendido, aunque supuso que no tenía por qué. Matthew ya había estado a punto de perder los estribos con Grace en la boda. Cierto que James no le guardaba ningún resentimiento a Matt porque no le gustase Grace, sabía que su amigo no quería que lo hiriesen. Déjame ir contigo, le pidió James. Matthew negó con la cabeza mientras abría la puerta de su carruaje. Tengo que estar solo. ¿Organizarme? Nadie tiene que estar solo para organizarse, dijo James con tranquilidad. Lo único que quiero, Matt, es que te quieras tanto como te quiero yo. Matthew respiró hondo. ¿A Cordelia no le importa que te vengas a mi apartamento? Lo ha sugerido ella. También se preocupa por ti, contestó James, y miró hacia el cielo. Nubes oscuras y cargadas de nieve iban ocultando el azul. ¿No vio que Matthew cerraba los ojos y tragaba saliva? Un momento después, Matthew había abierto del todo la puerta del carruaje y le hacía gestos a James para que entrara. Bueno, pues sube, apremió. Si nos damos prisa, llegaremos antes de que empiece a nevar. Cordelia se pasó la tarde acurrucada en el estudio leyendo una taumaturgia de los sueños. Christopher tenía razón, el libro era muy interesante, aunque se dedicaba por entero a tratar el tema de cómo dirigir los sueños de los demás y apenas decía nada de qué hacer si era uno el que tenía sueños violentos y desagradables que resultaban ser ciertos. A medida que el día transcurría, grupos de hombres fueron pasando por las calles con escobas y recogedores, y barrían y recogían la nieve que se había acumulado por la noche en las aceras. Los niños salían de las casas, envueltos como pequeños paquetes, y se dedicaban a jugar tirándose bolas de nieve unos a otros. Recordó haber hecho lo mismo con Alastair hacía mucho tiempo. Esperaba que se las estuviera arreglando bien en Cornwall Gardens. Cuando el sol fue bajando, comenzó a nevar otra vez. Caía del cielo como harina, cubriendo el mundo de una capa de cristal en polvo. Los niños tuvieron que entrar en casa, y las farolas brillaban a través de una neblina de cristales blancos. La mente de Cordelia se apartaba una y otra vez del libro, no podía evitar seguir pensando en Cortana. Si estás interesada en conocer al creador de Cortana, podría llevarte. Pasado el gran caballo blanco y bajo la colina. Se mordió el labio. Sabía que no se podía confiar en las hadas, pero Lillian Ixmi también había mencionado a Bailan del Herrero. A los 12 años, me escapé de casa y mis padres me encontraron vagando por Rieway Road, buscando el túmulo del herrero. Cordelia se levantó del sofá y se dirigió a las estanterías. La sección dedicada a los volúmenes de viajes estaba ordenada un poco al tuntún. Ella y James habían usado la mitad de los libros, pero encontró con facilidad lo que estaba buscando, las maravillas de la antigua Bretaña. Encontró Rieway Road en el índice y fue a la página, ilustrada con un dibujo a tinta y pluma de un túmulo oscuro que se metía en el lateral de una colina. La cueva de Bailan del Herrero está en el camino de Wiltshire, en Rieway Road, ese amplio sendero de razas desaparecidas que cruza los Downs de punta a punta. Ahora los campos se hallan cultivados, pero el lugar mantiene su aspecto extraño. Un lugar perfecto para callar el alma tras una peregrinación a la colina del Caballo Blanco. El sonido de las ruedas de un carruaje en el pavimento helado sacó a Cordelia de sus pensamientos. Oyó la puerta principal cerrarse, y se apresuró a dejar el libro. Un minuto después, James entraba en el estudio, sin sombrero, con el pelo revuelto lleno de nieve. Cordelia cogió un libro sobre Constantinopla mientras él se acercaba al fuego y extendía las manos hacia el calor de las llamas. ¿Qué tal el piso de Matthew?, preguntó. Bastante bonito. James tenía las mejillas rojas de frío. Bidby Mansions, creo que se llaman, todo muy clase alta, tienen un coche de motor que puede usar cuando quiera,
lo que parece sinónimo de futuros problemas, además de cocinera y limpiadoras en el propio edificio. No creo que el enclave estuviera muy contento si supiera dónde está. No le gusta que tengamos sirvientes que no conozcan la existencia del submundo, por si ven algo inadecuado. Le he advertido que no se lleve a casa ningún tentáculo. Es más fácil que incendie el apartamento intentando hacer té, bromeó Cordelia con una sonrisa. ¿Quiere cenar? Risa lleva todo el día cocinando, y refunfuñando por ello. ¿Podríamos comer aquí?, añadió, ¿es más acogedor? Él echó una mirada larga y contemplativa, de las que hacía que el corazón se le acelerara a Cordelia sin ningún motivo. La nieve del pelo se le había derretido, y los mechones mojados se le rizaban en los bordes. Claro. Cordelia fue a hablar con Risa. Cuando volvió, James ya estaba instalado en el sofá con una taumaturgia de los sueños, hojeando por encima las páginas. ¿Cuenta algo interesante?, preguntó. La verdad es que no, contestó Cordelia mientras se sentaba en el sofá a su lado y Risa entraba con una bandeja llena de platos. Los dejó que se sirvieran sopa, arroz, vegetales condimentados y té. Habla sobre todo de cómo hacer que otros sueñen cosas, no de cómo controlar las que sueñas tú. Matthew descubrió más sobre su sueño del centauro, le contó James mientras removía la sopa con la cuchara. Era bastante complejo. ¿El centauro era él u otra persona? ¿O prefiero no saberlo?, preguntó Cordelia. James miró su cuchara. ¿Qué tal la sopa? Esa resté. Risa la cocinó para ti cuando tuviste aquella fiebre. Sí. Preguntó él despacio. Teníamos 14 años, explicó ella. James tenía que acordarse. Habíais venido a Cirenworth, Alastair no estaba, y Lucie, tú y yo estuvimos jugando en los jardines. Entonces un día tú te desmayaste, estabas ardiendo. ¿Te acuerdas de algo de eso? James se frotó los ojos. Es raro. Debería tener más recuerdos sobre esa fiebre. Es lo más enfermo que he estado. Se llevaron a Lucie, pero yo ya había pasado la fiebre. Así que me dejaron quedarme y sentarme a tu lado, siguió contándole ella. ¿No te acuerdas de que te estuve leyendo? James se frotó la barbilla, pensativo. Bueno, recuerdo algún tipo de historias, pero no sé si fue algo que soñé, o un recuerdo real. ¿Había un cuento como Romeo y Julieta? ¿Algo melancólico y dramático? Sí, contestó Cordelia despacio. ¿De verdad que se había olvidado? Hacía unos meses, cuando habían hablado de ese cuento, a ella le había parecido que él sí se acordaba. ¿Se habría confundido? La historia de Laila y Manun, esa te gustaba bastante. Más tarde volvimos a hablar de ella. De hecho, hablamos bastante, porque te hacía olvidarte de lo mal que te encontrabas. ¿De verdad que no te acuerdas? Ojalá, Daisy, pero no, lo siento. Cordelia sabía que había una copia de ese libro en el piso de arriba, entre los volúmenes que ella se había cogido de su casa. Se levantó decidida. Si ella no era capaz de avivar su memoria, quizá ni Sammy pudiera. Solo se me ocurre una cosa. Voy a hacerte recordar. James se levantó y se puso a dar vueltas por la habitación cuando Cordelia salió. Le encantaría recordar aquello que a ella le importaba tanto que recordarse. Sentía que la estaba decepcionando de algún modo. Pero cuando intentaba rebuscar en sus recuerdos, era como si alguien hubiera echado una cortina sobre aquel tiempo en Cirenworth, y él solo fuera capaz de mirar a través de algún hueco en el tejido. El olor a jazmín y humo de leña. La extensión de un cuerpo, cálido y sólido, junto al suyo. Su voz ronca, no busco el fuego, aunque mi corazón no es sino llama. Laila, nuestro amor no es terrenal. Respiró hondo. Le dolía la cabeza. Había entrado en el estudio preocupado porque Matthew estuviera solo en su nuevo piso. Y entonces había visto a Cordelia,
con la cabeza inclinada sobre el libro, el pelo brillando como un penique reluciente, llevaba un vestido de lana suave que se le ajustaba perfectamente al cuerpo, marcándole cada curva. Había estado a punto de acercarse y besarla, como haría cualquier marido al llegar al hogar donde lo esperara su esposa. No reculó hasta el último segundo, en que se dio cuenta de lo que estaba a punto de hacer, y se volvió hacia el fuego. Y aún así le seguía doliendo el cuerpo, como si le pidiera algo que su mente no sabía que quería. Hacía mucho tiempo, estaba casi seguro, Cordelia lo había rodeado con sus brazos mientras él ardía con fiebre. El día anterior por la mañana, él había sujetado, suave y flexible en sus brazos, y él se había sentido arder con otro tipo de fiebre. La deseaba. Era algo que tenía que admitir. Era bella y deseable, y estaban encerrados juntos en aquella casa. Era algo que tenía que pasar. Recordó la sala de los susurros en el Ruelle Infierno. Allí la había besado, aunque también le parecía tenerlo medio borrado de la memoria, como la época en Cirenworth. Se frotó la muñeca derecha, que le dolía, sabía que en aquel momento había estado fuera de sus cabales. Grace acababa de romper con él. Él había buscado consuelo en Cordelia, lo cual no era justo para ella. De hecho, él se había comportado como un animal hambriento, cogiéndola, tumbándola sobre el escritorio, subiéndose encima de ella. Se llevó la mano a la cabeza. Le iba a estallar. El deseo y el amor no eran lo mismo, se recordó, y Cordelia era inocente. No podía aprovecharse de ella. Tendría que controlarse mejor. Tendría que... Hubo un ruido en la puerta, él levantó la vista, esperando que fuera Cordelia. Una brusca sorpresa lo dejó parado. Risa estaba en el umbral, con una expresión preocupada, pero no había sido Risa la causa de su sorpresa. Detrás de ella, con un abrigo marrón de hilo completamente pasado de moda, se hallaba Elías Carstairs. James tuvo una sensación casi dolorosa. Lo que había estado pensando estaba completamente fuera de lugar, por suerte, toda una vida de control y buenas formas acudió en su ayuda. Se adelantó hacia él, tendiéndole la mano. Buenas tardes, señor. Se dieron un apretón de manos mientras Elías miraba la comida que estaba sobre la mesa. Ah, ¿estaba cenando? Mis disculpas. ¿Está bien la señora Carstairs?, inquirió James, preguntándose qué podría haber llevado a Elías a presentarse sin avisar. Elías no parecía preocupado. Por supuesto. Mejor que nunca. No quiero molestarte, James, y solo te robaré un momento. Quizá podríamos retirarnos a un lugar más privado para hablar de un asunto importante. Entre padre e hijo. Entre hombres. James asintió y llevó a Elías al salón mientras, por lo bajo, le daba una indicación a Risa. No quería que Cordelia estuviera preguntándose a dónde había ido. Al llegar al salón, Elías cerró la puerta y echó el pestillo. James permaneció delante de la chimenea, con las manos entrelazadas a la espalda, perplejo ante la situación. Suponía que no tenía por qué estar tan sorprendido. Era natural que un padre quisiera hablar con su yerno, había todo tipo de cosas prácticas que no se consideraban asuntos de mujeres, finanzas, política, hipotecas, caballos, mantenimiento de los carruajes, aunque tampoco se imaginaba que Elías se hubiera aventurado a salir en una noche invernal para discutir el mantenimiento de ningún carruaje. El padre de Cordelia paseó lentamente por la habitación, tomándose su tiempo, observando las bonitas pinturas con interés. Cuando James vio a Elías tirar sin querer una pequeña figura de cerámica y luego intentar ponerla recta en su sitio, antes de desistir y volverse, se le cayó el alma a los pies. Si Elías estaba intentando parecer sobrio, había elegido a la peor persona para engañar. Los años pasados junto a Matthew habían aleccionado bien a James, Elías estaba bastante borracho. Tras su pequeña inspección, Elías posó una mano en la tapa del piano y miró a James como evaluándolo.
Qué decoración tan valiosa en vuestra casa nueva. Qué extraordinariamente generosos son tus padres. En comparación debemos parecer unos pobretones. Para nada. Te aseguro que... No hace falta que asegures nada, lo interrumpió Elías con una risita. Los Gerondale son ricos, eso es todo. Supongo que para mí es difícil pasarlo por alto, tras todo lo que me ha ocurrido últimamente. Sí que ha sido una época dura, afirmó James, buscando la mejor respuesta. Cordelia está muy contenta de tenerte de vuelta en casa. En casa, repitió Elías, y hubo un tono ligeramente feo en su voz. Casi burlón. El hogar del marinero es el mar, ¿no, James? El hogar, con un mocoso en camino y sin forma de alimentarlo. Eso es el hogar para mí. Un mocoso en camino. James pensó en Cordelia, tan decidida a salvar a su padre, a su familia. Si no hubiera sido por su heroísmo, Elías habría ido a la cárcel, no a la Basilias. Y aún así, nada en el comportamiento de su suegro, ni en la boda, ni en la cena, ni en ese mismo momento, sugería que su hija se mereciera su admiración. Su gratitud. ¿Qué quieres, Elías? Preguntó James directamente. Si puedo ser franco, te diré que tengo deudas. Sirenworth fue una inversión pensando en mi herencia. Era demasiado caro, pero pensé, con bastante lógica en el momento, que, dado mi historial, pronto me ascenderían dentro de la clave. Elías se apoyó en el piano. Pero, vaya por Dios, esa promoción me la han quitado de las manos más de una vez, y debido a mis recientes problemas, ya ni tan siquiera percibo un salario. No quiero robarles a mis hijos o a mi mujer para pagar mis propias deudas. Supongo que te haces cargo de la situación. Supongo que te haces cargo de la situación. Y sí, James se hacía cargo, y también se hacía cargo de que Elías no le estaba diciendo toda la verdad. Hizo un gesto evasivo. Elías se aclaró la garganta. Voy a ir al grano, James. Ahora somos familia, y necesito tu ayuda. James inclinó la cabeza. ¿Qué tipo de ayuda? 5.000 libras, anunció Elías con el mismo tono que podría haber usado para anunciar el ganador de una carrera de caballos. Esa es la cantidad con la que podría restablecerme. Seguro que puedes reunir esa cantidad, apenas la echarás de menos. ¿5.000? James no pudo disimular el tono de asombro. No conocía a nadie que tuviera esa suma sin haber luchado duro por ella. Yo no tengo esa cantidad de dinero. Puede que tú no, repuso Elías, aunque no sonó como si lo creyera, pero quizá puedas hablar con tus padres. Seguro que pueden vender algo y ayudarme en este momento de necesidad. Elías estaba más borracho de lo que James había pensado. A diferencia de Matthew, él no lo disimulaba bien, el alcohol lo ponía más vehemente y más irracional. Quizá el tiempo y las consecuencias de sus malas decisiones lo hubieran debilitado. Esta idea preocupó a James, no por su suegro, sino por Matthew. No puedo ayudarte, Elías, dijo James con más contundencia de la que había pretendido. Vaya, contestó Elías fijando la mirada borrosa en James, ¿no puedes ayudarme o no vas a ayudarme? Ambas. No está bien por tu parte venir a mí con esa petición. Solo conseguirá envenenar tu relación con Daisy. No, no pongas a mi hija como excusa, Gerondale. Elías dio un manotazo en la tapa del piano. Tú lo tienes todo, yo no tengo nada, seguro que sí que puedes darme esto. Hizo un claro esfuerzo para que su voz sonara estable. Hay miembros del enclave que no creen que tu madre pertenezca a los Nefilim, dijo, y la expresión de su cara adquirió un matiz diferente, como una astucia etílica. Y tampoco tú ni tu hermana. Yo podría decirle un par de cosas al inquisidor, ya sabes. Si yo no diera mi aprobación, no creo que permitieran la ceremonia de parabatalla entre tu hermana y mi hija. La rabia se apoderó de James. ¿Cómo te atreves? Explotó. No solo estarías haciéndonos daño a mí y a mi hermana,
sino también a Daisy. Su nombre es Cordelia, masculló Elías. Dejé que te casaras con ella, a pesar de los rumores que circulaban sobre tu familia, porque pensé que serías generoso. ¿Y es así como me pagas? James sintió que el rostro se le contraía. ¿Pagarte? Dices que no quieres robarle a tu familia, pero estás dispuesto a robarle a Cordelia una de las mayores ilusiones de su vida. Y ella estaría más avergonzada de ti que nadie, si supiera cómo intentas amenazarme cuando es que las súplicas no te valen de nada. Lo que digo es cierto, gritó Elías con el rostro congestionado. Hay muchos, muchos que no confían en ti. Muchos que estarían encantados de veros arder a ti y a tu familia. James contuvo la respiración. En ese momento, odiaba a Elías Carstairs tanto que deseó poder matarlo allí mismo. Fuera de mi casa, gruñó. Fue todo cuanto pudo decir sin perderse. Elías salió de allí furioso y casi chocó en el pasillo con una asombrada. Cordelia. ¿Padre? Exclamó sorprendida. Tu marido es un hombre muy egoísta, soltó Elías entre dientes. Antes de que ella pudiera responder nada, él siguió su camino y se fue, dando un portazo al salir. Lucie se acurrucó bajo el umbral de una puerta cercana al ruelle infierno, arrebujándose en su abrigo para protegerse del viento helado mientras esperaba a Grace. Era una noche sin luna, y las estrellas se habían escondido detrás de unas nubes espesas. La calle era un lodazal de barro y suciedad que manchaba los botines de Lucie. Algunas figuras furtivas pasaban a su lado, de camino al ruelle infierno. Lucie se quedaba mirándolas. Cada vez que la disimulada puerta se abría después de la llamada de un subterráneo, una luz dorada brillaba desde la oscuridad, como si alguien encendiera una cerilla dentro de una cueva. Aquí estás, dijo Grace, como si Lucy hubiera estado escondida. La vio bajo la luz que salía de las ventanas del piso de arriba del ruelle. Llevaba una pálida capa de lana rematada con una piel en el cuello y unos manguitos de piel a juego. Tenía el pelo recogido en la parte superior de la cabeza con un arreglo de pequeñas pinzas hiladas con lazos de plata. Parecía la reina de las nieves de un libro infantil. ¿Seguro que esto es una buena idea?, preguntó Lucie. Acaba de entrar en vigor el toque de queda, y ya estamos rompiéndolo. Grace se encogió de hombros. Fuiste tú la que insistió en hacer esto, de la manera correcta. Así que aquí estamos. Tenía razón, romper el toque de queda era mejor que hacer algo malo. La breve discusión sobre nigromancia, que había tenido lugar hacía unas horas en la salita de James, había estremecido a Lucie. ¿Ya has estado aquí?, preguntó Grace. Solo una vez. Aún así, Lucie se sentía bastante orgullosa de esa experiencia previa. Se acercó tranquilamente hasta la puerta y llamó, cuando una hada con pelo violeta y vestida con unos bombachos de lentejuelas respondió a su llamada. Ella le mostró su sonrisa más radiante. Vengo a ver a Anna Lightwood, anunció, soy su prima. Respondió la hada. Anna no está, y no nos gustan los nefilim. Vete. Vaya, estupendo, murmuró Grace, alzando los ojos al cielo, exasperada. El hada parecía a punto de cerrarles la puerta en las narices. Espera, ordenó una voz. Era Hypatia Vex, con un artístico recogido de flores de porcelana, y la piel marrón resplandeciente de purpurina por encima del cuello de un vestido de terciopelo color rubí. Es la prima de Anna, le dijo Hypatia al hada de la puerta, señalando a Lucie. Estuvo aquí hace unas semanas. Y la otra, se encogió de hombros. Oh, déjalas entrar. Todavía es pronto. No creo que un gerondel cree problemas hasta ahora. Y llama a mi carruaje, Naila. Me voy. Lucy y Grace pasaron ante Hypatia y se encontraron en un laberinto de salas interconectadas por estrechos pasillos. Siguiendo el sonido de las voces, llegaron a la gran cámara central,
estaba completamente diferente desde la última estancia de Lucie. En aquel momento, había estado llena de gente con ganas de fiesta. Esta noche parecía más tranquila, las lámparas estaban cubiertas por terciopelo de color crema y lanzaban un brillo más suave. Había cojines con tonos joya diseminados por la habitación, y sobre ellos se mezclaban todo tipo de vampiros y hadas, un licántropo o dos y también otras criaturas que Lucie no pudo identificar. Hablaban entre ellas en voz baja mientras los sátiros pasaban con bandejas de plata llenas de bebidas heladas. Pues no es la bacanal que esperaba, comentó Grace fríamente. No entiendo por qué la gente está tan desesperada por venir. Lucie divisó a Malcolm Fate, tumbado solo en un canapé, con el brazo tras la cabeza y la mirada púrpura fija en el techo. Se enderezó cuando las chicas se aproximaron, con expresión bastante escéptica. ¿Así es como va a ser? ¿Cazadores de sombras presentándose aquí cada noche? Malcolm suspiró. Llevaba una elegante levita blanca, del mismo color que el pelo. Empiezo a perder la paciencia. Me alegro de que solo empieces, dijo Lucie, porque necesitamos hablar contigo. En privado. Soy Lucie Gerondale, y ella es Grace Blackthorne. Sé quién eres. Con un suspiro, Malcolm se levantó del canapé. Os doy 5 minutos, o menos, si me aburrís. Venid a mi despacho. Lo siguieron por un estrecho pasillo hasta una sala privada, empapelada con un diseño William Morris y amueblada con un escritorio y varias sillas de brocado de color ámbar. Les hizo un gesto impaciente para que se sentaran. Grace lo hizo con coquetería en el borde de su silla e inclinó la cabeza hacia abajo para poder mirar a Malcolm a través de su aleteo de pestañas. Mientras se sentaba en la otra silla, Lucie pensó que Grace era verdaderamente rara. Pensaba que coquetear con un brujo de 100 años le iba a funcionar. Estaba claro que se agarraba a un clavo ardiendo. Malcolm, apoyado contra la pared junto a un cuadro de un mar tormentoso, parecía entretenido, aunque completamente indiferente. Niñas, ¿no se supone que a esta hora deberíais estar en casa? Eso quiere decir, replicó Grace rápida como el rayo, ¿que sabes lo de los asesinatos? Malcolm se sentó en una silla de cuero tras el escritorio. Había algo en el que a Lucie le recordaba a Magnus, aunque este último tenía la mirada más amable. Por contraste, había algo en Malcolm que lo hacía distante, como si siempre tuviera protegida una parte de él que no se podía alcanzar. Soy el brujo supremo. Asuntos como los toques de queda para los cazadores de sombras caen dentro de mi esfera. Aunque ya se lo he dicho a la clave, no tengo ni idea de quién ha matado a esos 3 Nefilim. Lo entendemos, repuso Lucie, y de verdad que lamentamos interrumpir tu velada. Esperaba que pudieras ayudarnos con otro asunto. Algo sobre lo que estamos intentando aprender. Tiene que ver con resucitar a los muertos. Los ojos de Malcolm se agrandaron. Qué refrescantemente ingenuo, exclamó mientras pasaba un dedo por el borde de ébano de su escritorio. Siempre es agradable ver a la juventud de hoy en día sedienta de conocimiento. ¿Creéis que el asesino está intentando resucitar muertos? No, no tiene que ver con eso, explicó Lucy con cuidado. Lo que queremos saber, más bien, es si hay formas de resucitar a los muertos que no impliquen tanta muerte. Formas que no requieran acciones malvadas. No hay forma de resucitar a los muertos sin causar un gran mal, anunció Malcolm categórico. No puede ser verdad, protestó Grace. Su mirada seguía fija en Malcolm. Te lo suplico. Ayúdanos. Ayúdame. La mirada del brujo se oscureció. Ya, ya veo, dijo después de un largo momento, aunque Lucie no estaba segura de qué era lo que veía. Grace, te llamas Grace, ¿no? Ya estoy ayudándote al decirte la verdad. La vida funciona con equilibrio, igual que la magia. Y por eso no hay forma de otorgar vida, sin quitarla antes. Eres muy famoso, señor Fay, lo aduló Grace.
Lucy la miró alarmada. ¿A qué estaba jugando Grace? Recuerdo haber oído que una vez estuviste enamorado de una cazadora de sombras. Y que ella se convirtió en una hermana de hierro. ¿Y? Preguntó Malcolm. Mi madre acaba de unirse a las hermanas de hierro en la Ciudadela Irredenta, pero no es una de ellas. No está obligada a seguir su ley de silencio. Podemos pedirle que averigüe cómo está tu amada en la Ciudadela. Podríamos contarte cómo está. Malcolm se quedó paralizado, y su rostro se puso aún más blanco. ¿Estás hablando en serio? Lucy deseó haberle pedido a Grace más detalles sobre su plan. De alguna manera, se había imaginado que se acercarían a Malcolm, sin más, y le pedirían ayuda. Lo que estaba ocurriendo no se lo esperaba en absoluto, y no estaba muy segura de que le pareciera bien. Estamos hablando en serio, sí, contestó Grace. Lucy está de acuerdo conmigo. Malcolm volvió la mirada hacia Lucy. Tenía los ojos más oscuros, parecían casi negros. ¿Esta es realmente tu oferta, señorita Gerondel? Asumo que la haces sin el conocimiento de tus padres. Sí, y sí, contestó Lucy. Pero, mis padres siempre me han enseñado a luchar contra la injusticia. Y eso es lo que estoy haciendo. Ha muerto alguien que debería no haber muerto nunca. Malcolm rió con amargura. ¿Una chica decidida? ¿A que sí? Me recuerdas a tu padre. Como un perro con un hueso. He aquí lo que debes saber, incluso aunque fuera posible resucitar a los muertos sin cobrarse otra vida para restaurar el equilibrio, necesitarías un cuerpo para que el fallecido lo ocupara. Un cuerpo que no sé. Haya podrido. Pero, vaya por Dios, como seguramente sabrás, es parte de la naturaleza de los muertos eso de pudrirse. Pero, ¿y si tuviera un cuerpo que siguiese en perfectas condiciones? Preguntó Lucy. Desocupado, pero aún, digamos, prístino. ¿En serio? La mirada de Malcolm fue de Lucy a Grace y volvió a la primera. Suspiró, como derrotado. Muy bien, dijo finalmente. Si lo que dices es cierto, y podéis comunicarme con Annabel, volved cuando tengas un mensaje de ella. Estaré esperándoos. Se levantó e hizo una cortés inclinación de cabeza. Era evidente que la entrevista había terminado. Lucy se puso en pie, y se dio cuenta de que estaba temblando. Grace ya se había levantado y se disponía a salir de la estancia, pero, al pasar al lado de Malcolm, este la cogió del brazo y le habló con una voz mortalmente fría y calmada. Señorita Blackthorne, dijo, por si no te has dado cuenta ya, el tipo de encantamiento que usas ni tiene efecto en los que son como yo ni lo considero mera frivolidad o magia inofensiva. Vuelve a intentar esos trucos en el ruelle, y habrá consecuencias. Le soltó el brazo, Grace salió a toda prisa, con la cabeza baja. Por un momento, Lucy pensó que... Pero no. No era posible. No podían ser lágrimas lo que había visto brillar en los ojos de Grace. ¿A qué se refiere con encantamiento? Preguntó Lucy. Grace no puede hacer un hechizo ni para salvar su vida. Yo lo sabría. Malcolm echó una larga mirada a Lucy. Hay diferentes tipos de encantamientos, respondió finalmente. La señorita Blackthorne sabe bien que a los hombres les gusta sentirse necesitados. Juega a la indefensión y el coqueteo. Musitó Lucy. Se abstuvo de señalar que, dada la encorsetada situación de las mujeres en el mundo, no solían tener muchas más opciones que buscar ayuda en los hombres. Malcolm se encogió de hombros. Lo único que digo es que no deberías confiar en esa chica, advirtió, pero, por supuesto, la decisión es tuya. Es rarísimo, exclamó Ariane mientras cerraba la puerta de la sala de los susurros y echaba el cerrojo con toda precaución. Grace Blackthorne.
Acaba de salir como una exhalación del despacho de Malcolm Fay y se ha ido corriendo del ruelle. ¿Crees que debería ir tras ella? Habían encendido el fuego en la chimenea. Anna estaba tumbada frente a él, vestida solo con una camisa blanca de hombre. Sus largas piernas desnudas, extendidas hacia las llamas, eran elegantes como un poema. Se incorporó hasta apoyar la barbilla en las palmas. No. Ha dejado muy claro que no le interesas mucho. Quizá deberías corresponderle con igual trato. Además, añadió Anna mientras los rojos labios se curvaban en una sonrisa, no estarás pensando en lanzarte a la calle en plena noche llevando solo eso, ¿no? Ariane se puso roja, casi se había olvidado de que solo llevaba la camisola de muselina blanca con un lazo verde oliva cosido. El resto de sus ropas, vestido y zapatos, enaguas, bragas, ligas y corsé, estaba desperdigados por la habitación. Se volvió hacia Anna, que estaba tumbada boca abajo sobre la alfombra. Era la tercera vez que Ariadne iba a la sala de los susurros para encontrarse con Anna, y cada vez le gustaba más el sitio. Le gustaba el papel plateado de las paredes, el bol de cobre siempre lleno de fruta de invernadero, el humo de fuego que siempre olía a rosas. No es mal educada conmigo, comentó pensativa. Es correcta y responde cuando le preguntas algo, pero es como si estuviera ausente. Probablemente esté ocupada pensando en cómo arruinarle la vida a James, sugirió Anna mientras se giraba para quedarse tumbada de espaldas. El colgante de rubí le brillaba en el cuello. Ven aquí, le pidió lánguida mientras levantaba los brazos, y Ariane se deslizó sobre ella. Anna era todo longitud y miembros laxos, cada gesto suyo era algo sensual. El corazón de Ariadne se aceleró cuando Anna levantó una pálida mano para apartar con suavidad las tiras de la camisola de Ariadne. La prenda se le deslizó hasta la cintura. Los ojos de Anna se oscurecieron hasta parecer zafiros. ¿Otra vez? Susurró Ariadne mientras las manos de Anna hacían su magia. La seguía maravillando como un simple roce de sus dedos en la garganta, o en los hombros, podía estremecerla entera, desatando una tormenta de deseo. Ella intentaba hacerle las mismas cosas a Anna, y a veces ésta lo permitía. Pero solía preferir tener ella el control. Incluso cuando Ariane la tocaba, nunca se dejaba ir del todo. ¿Te importa?, preguntó Anna en un tono que indicaba que sabía bien la respuesta. No. Estamos recuperando el tiempo perdido. Anna sonrió y tumbó a Ariadne en el suelo. Introdujo las manos en la oscura y espesa melena de Ariadne, y la lengua en el hueco de la clavícula. Conseguía sacar notas de música de su cuerpo como si fuera un violín. Ariadne gimió. Esto era el motor de su vida, cada largo y oscuro día de invierno esperaba para ver si la invitación de Anna llegaba por la tarde. El trozo de papel doblado que deslizaba por la ventana, el mensaje escrito por la fuerte y elegante mano de Anna. Quedamos en la sala de los susurros. Tenía el cuerpo tan descontrolado como un tren que acabara de descarrilar. Encontró los botones de la camisa de Anna, los desabrochó y pegó su piel desnuda a la de ella. Sabía que había vuelto a enamorarse de Anna, y que el sentimiento era tan fuerte como la vez anterior, pero no le importaba. Lo único que le importaba era Anna. Una vez que el mundo se hubo roto y recompuesto de nuevo como los cristales fragmentados de un caleidoscopio, se tumbaron ante el fuego, y Ariane se acurrucó contra el costado de Anna. Esta tenía el brazo tras la cabeza, y los ojos azules fijos en el techo. Anna, empezó Ariane con cuidado, sabes que lo que le pasó a Filomena, aunque sucediera al volver a casa desde tu fiesta, no fue culpa tuya. ¿Verdad? Anna apartó la mirada. ¿Por qué me dices eso ahora? Por la forma en que me besaste. Como si estuvieras intentando olvidar algo. Ariadne se encogió de hombros. Arit, dijo Anna con su voz baja y ronca. Aprecio tu esfuerzo, pero si hay algo que me preocupa, puedo hablarlo con mis amigos.
Ariane se incorporó hasta quedarse sentada y volvió a subirse la camisola. ¿Es que ni siquiera somos amigas? Ana puso ambos brazos tras la cabeza. Con la luz teñida de rosa, las curvas de su esbelto cuerpo parecían un dibujo de luces y sombras. Creo que fui muy clara sobre esto la primera vez que hablamos, dijo con tranquilidad. Yo elijo no tener mis emociones mezcladas con mis romances. Cuando le das tu corazón a alguien, también le ofreces la oportunidad de herirte, y eso lleva a la amargura. Tú no quieres que haya amargura entre nosotras, ¿no? Ariane se había puesto de pie. Empezó a recoger sus prendas tiradas por el suelo. En el pasado, cuando no se vestía con la suficiente rapidez, Ana, cuyo atuendo masculino era mucho más fácil de poner y quitar, se iba sin ella, dejando que se las arreglara sola para encontrar el camino de salida del ruelle. No. Ana se sentó. No soy deshonesta contigo, Ari. Te he dicho exactamente lo que te puedo ofrecer. Si no es suficiente, no te culpo si quieres irte. Ariane se puso las enaguas. No voy a irme. Ana la miró con auténtica curiosidad. ¿Por qué no? Porque cuando quieres mucho algo, estás dispuesta a aceptar la sombra de eso. Aunque no sea más que una sombra. Londres, Supermarket. Era una madrugada fea, la luz amarillenta empezaba a colarse por las rendijas que dejaban las pesadas nubes grises, cuando el hombre salió del pub dando tumbos y se dirigió a la plaza. Renqueó hacia Alfmont Street, pasando el batiburrillo de tiendas, verdulerías y carnicerías que se alineaban en la plaza central. El barrio tenía su encanto, a pesar de lo pegadas que estaban las edificaciones y de la suciedad, pero el hombre ni lo notó. No había sido el último cliente de Yegrapes, pero los otros habían bebido hasta quedarse inconscientes y pronto les regalarían un viaje gratis por la puerta trasera, y se quedarían en la acera esperando a que llegara el nuevo día. El asesino se deslizaba de una puerta a la siguiente, acechando a su presa más por deporte que por necesidad. Apenas necesitaba cautela. El hombre estaba totalmente borracho, cantaba una cancioncilla, y el aliento le formaba nubecillas blancas al encontrarse con el aire helado. No parecía sentir el frío, a pesar de que su abrigo estaba muy estropeado. La chica había estado demasiado preparada, había sido demasiado rápida. Había usado su propio cuchillo en su contra, y se lo había clavado en el hombro a una buena profundidad. Su muerte había sido sucia, rápida y brutal. Después él se había visto obligado a escaparse y esconderse, y había tenido que abandonar la prueba ensangrentada en una fábrica vacía de Limehouse. Mientras se curaba con rapidez, había oído los chirridos y gorjeos de un demonio Uroas, que había parecido atraído por el olor del asesinato y la sangre. Él no lo temía, los demonios lo reconocían como un igual. Pero estaba enfadado. No podía haber más accidentes de ese tipo. El asesino apretó el paso. Una, dos, tres zancadas y ya estaba encima del hombre. Lo cogió con fuerza del hombro, le hizo dar la vuelta y lo empujó contra una fría pared de ladrillo. El hombre parpadeó enfadado, luego confundido. Abrió la boca, y una sola palabra le salió de los labios, justo antes de que el cuchillo le atravesara el pecho. Tú.